Rusia está perdiendo en Ucrania, y no solo nos referimos a la guerra. Rusia se pierde a sí misma. Mientras más de 1,000 soldados mueren cada día, ahora se están revelando estadísticas impactantes que nos muestran dos cosas. El ejército de Putin se está desangrando y Rusia no se recuperará en 100 años tras lo de Ucrania. La locura de Putin se evidencia mientras sus soldados mueren en cantidades que nadie esperaba. Para Rusia, el futuro ahora es más sombrío que antes de la invasión de Putin. Todo inicia con el aumento de bajas que Rusia ha tenido en los últimos meses. Según el Financial Times, tanto funcionarios ucranianos como europeos dicen que más soldados rusos están muriendo o desaparecen en combate que nunca antes, lo que tiene el efecto secundario de hacer que cada ofensiva rusa que sigue sea más débil que la anterior. A largo plazo, Rusia se está poniendo en una posición en la que todo el país estará al borde del colapso en las próximas décadas. Antes de eso, revisemos los números para comprobar si son tan malos como dice el Financial Times. Spoiler, sí lo son. En febrero, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, reveló dos cosas. 1. Rusia perdió 31.700 de sus soldados solo en enero. Y 2. Los niveles de reclutamiento ruso no son ni de cerca lo suficientemente altos como para reemplazar esa carne que Putin había enviado a la picadora. Estas pérdidas se agregan a las sufridas en una guerra de 4 años que ha costado a Rusia más de 1.2 millones de soldados. Solo en 2025, United 24 Media dice que se estima que Rusia ha perdido 415.000 soldados, lo que equivale a un promedio de 35.000 bajas por mes. Ucrania pareció desacelerarse en enero, pero eso está lejos de la verdad. La cifra de 415.000 soldados se refiere a bajas, que incluyen muertes, heridos, capturas y deserciones. En cuanto a los 31.700 rusos eliminados en enero, se supone que todos están muertos. Los drones de Ucrania estuvieron muy activos durante el primer mes del año, y cada una de estas bajas ha sido grabada por los drones que las causaron, con ese material subido al sistema Delta de Ucrania, lo que permite su verificación. No necesitas ser un genio en matemáticas para ver que 31.700 soldados muertos en enero equivale a más de 1,000 bajas por día. 1,022.6 si queremos ser precisos. Si sumamos las 35.000 bajas por mes que se vieron en 2025 el número, incluyendo otros tipos de pérdidas, probablemente supera los 1,160. Syrskyi también destaca que Rusia pierde soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos debido a su alta tasa de pérdidas. En enero, Rusia enfrentó una escasez de 9.000 soldados en reclutamiento, lo que significa que Ucrania ha dado un giro importante. Va a seguir haciendo lo que está haciendo, solo que ahora, lo que antes parecía un suministro ilimitado de efectivos rusos está empezando a disminuir. Cuando Ucrania elimina más soldados de los que Rusia recluta, la fuerza invasora de Putin se debilita mucho. Lo mismo sucede con Rusia en general. Pronto verás por qué. ¿Por qué Rusia no recluta simplemente a más soldados entonces, podrías preguntar? Es una pregunta lógica. El Kremlin ha demostrado muchas veces que está dispuesto a gastar dinero para contratar más carne de cañón para la guerra de Putin. Sin embargo, ese enfoque está empezando a fallar, ya que muchos de los que estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar ese dinero ya han sido eliminados, dejando a Rusia con una reserva cada vez menor de posibles soldados para contratar. No hay suficientes rusos dispuestos a luchar en Ucrania, pese a los altos pagos, por lo que el ejército de Moscú recurre más a acusados de delitos, presiona a reclutas para firmar contratos tras su servicio y vuelve a desplegar soldados heridos. El Financial Times informó el 10 de febrero, si Rusia hubiera prestado atención, habría previsto la crisis de reclutamientos. En 2025, el Moscow Times informó en enero que las cifras de reclutamiento militar de Rusia ya habían bajado, aunque no mucho. Rusia misma estableció una meta de 422.000 nuevos soldados según el portavoz favorito de Putin, y afirma haber superado esa meta por 704 personas, pero la cifra era mucho menor que los 450.000 que Medvedev afirmó que Rusia reclutó en 2024, y llegar a los 422.000 se debió a que los reclutadores rusos tuvieron que esforzarse al máximo para sacar a la escoria que ahora llenan el campo de batalla en Ucrania. Además de las muertes causadas por los drones ucranianos, la deserción entre soldados rusos está en récord. Según United 24 Media, se esperaba que 70.000 soldados rusos abandonaran sus unidades para finales de 2025. Un poco de matemáticas muestra que esto es como una sexta parte de lo que Rusia reclutó en el año. Otro problema para Putin. El Financial Times afirma que la deserción en Rusia está en su nivel más alto de la guerra. Esto sugiere que los no combatientes y personas forzadas por Putin a unirse al ejército ruso
ven que los grandes pagos no valen cuando tienen todo el cuerpo lleno de metralla de drones. Hablando de personas desesperadas, esa frase describe bastante bien a los compinches de Putin que andan por el Kremlin en este momento. Saben que deben mantener sus cifras de reclutamiento a toda costa. Su glorioso líder lo exige. Y todos saben que hay muchas ventanas en Moscú por las que podrían terminar cayendo accidentalmente si no le dan a Putin lo que quiere. Así que lo que estamos viendo ahora en Rusia es un intento cada vez más frenético de reclutar personas. Y por personas nos referimos literalmente a cualquiera que todavía esté dispuesto a aceptar el gran pago que ofrece Rusia. El Financial Times ya mencionó a los criminales y heridos al hablar de esto. Con más de 1,000 soldados rusos muriendo al día, el reclutamiento se vuelve cada vez más drástico. ABC dijo en enero que Rusia está liberando a tantos prisioneros como puede, siempre y cuando esos prisioneros estén dispuestos a tomar un rifle y cumplir su tiempo en Ucrania. Así evitan cumplir sus condenas en las cárceles rusas. Para enero de 2025, Rusia había reclutado a 180,000 de sus soldados de su propio sistema penitenciario, según el Kiev Independent. Es probable que este número haya superado los 200,000 en el último año aproximadamente. Eso parece una buena idea. Enviar asesinos, violadores y narcotraficantes convictos a Ucrania seguramente forma un ejército fuerte, ¿no? Sarcasmo aparte, ni siquiera el sistema penitenciario puede seguir alimentando la máquina de reclutamiento de Rusia para siempre. Para superar eso, Rusia también está recurriendo a combatientes extranjeros de cualquier lugar donde pueda conseguirlos. ABC informa que un examen independiente de las bajas de tropas rusas reveló que más de 550 de los 160,000 soldados examinados eran extranjeros de muchos países diferentes. Esto muestra que Rusia está tan desesperada que gasta dinero fuera de su país solo para mantener el flujo de soldados. Algunos esfuerzos de reclutamiento son más drásticos, informó RR Noticias, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, el 10 de febrero. El servicio dice que hay menos voluntarios, por lo que Rusia presiona fuertemente a quienes no atraen con pagos. Eso abarca engaño, intimidación, manipulación psicológica y a veces fuerza bruta, todo para llevar al frente a personas que quieren estar lo más lejos posible de Ucrania. Rusia ahora está enfocándose en grupos socialmente vulnerables para aumentar sus cifras, incluyendo a los desempleados crónicos, personas que luchan contra adicciones y personas ahogadas por montones de deudas. Las unidades de primera línea de Rusia están formadas principalmente por personas a las que normalmente no se les confiarían armas, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia. De nuevo, suena como la base de un ejército fuerte, ¿no? Personas que no quieren pelear están siendo obligadas a entrar en una batalla donde sus vidas terminan en un instante debido a las pésimas tácticas de Rusia y la fuerte defensa de su territorio por parte de Ucrania. El Kremlin sabe bien lo inútiles que son estos supuestos combatientes. Ni siquiera se está molestando en entrenar adecuadamente a la carne de cañón que está reclutando para su ejército, como reveló United 24 Media el 10 de febrero. El entrenamiento militar ruso dura menos de 2 semanas, según Iván, un recluta ruso que habló con el medio. Tras los chequeos médicos, me preguntaron si estaba listo para ir a la base militar en 2 días. Nos entrenaron 5 días y esperamos otros 5 para la rotación de fuerzas. Luego fuimos a posiciones de combate, revela Iván. ¿No sorprende que Rusia pierda más de 1,000 soldados diarios? El entrenamiento militar duraba 6 meses hasta que en 2013 se redujo a 3. Las leyes rusas exigen 4 meses de entrenamiento para sus reclutas antes de desplegarlos, pero esto no ocurre. Ahora Rusia está entrenando a sus soldados durante casi el mismo tiempo que se tarda en hacer una buena masa madre, y esos soldados están durando en Ucrania casi lo mismo que ese pedazo de pan duro. Los veteranos ya no están. La mayoría de los que querían pelear ya no están. Solo queda la carne de cañón que Putin lanza contra los drones ucranianos. A estas alturas, ya empiezas a ver por qué el ejército de Rusia está fracasando tan gravemente en lograr algún tipo de avance notable en Ucrania. Al inicio del video mencionamos que la guerra iniciada por Putin es una de la que Rusia no se recuperará en 100 años. ¿Por qué es eso? Para responder, hay que volver al inicio de la presidencia de Putin en Rusia. El exagente de la KGB no era precisamente un novato inocente, pero quizás no estaba tan consciente de las tormentas demográficas y de población en las que se estaba metiendo como debería haber estado. Según el periódico Independent en octubre de 2025, Putin ha dedicado mucho tiempo como presidente al problema de población de Rusia cuando no está en guerra. Él reconoció el problema desde 2005, cuando dijo que hacer algo respecto al problema de población de Rusia era vital para la estabilidad social y económica del país. En 2019 dijo algo similar, señalando que Rusia seguía acosada por un problema de población que Putin no ha resuelto. Y en el mismo mes en que el Independent publicó su artículo,
Putin volvió a insistir en el tema de la población, enfatizando que aumentar la tasa de natalidad en Rusia era esencial para el futuro de todo el país. Claro, dijo esto mientras unos 1000 posibles padres morían cada día en Ucrania. Pero Putin nunca fue de los que dejan que sus propias malas decisiones se interpongan en una buena proclamación. Ninguna de las iniciativas de Putin desde que asumió el poder ha tenido beneficios a largo plazo. La prosperidad económica de Rusia en los primeros años de Putin ayuda, claro. La tasa de natalidad del país subió de 1.21 millones de niños por año en 1999 a 1.94 millones en 2015, pero ha vuelto a desplomarse, disminuyendo cada año desde el pico. En 2024 hubo solo 1.22 millones de nacimientos, llevando a Rusia al mismo punto que cuando Putin asumió el poder. La población del país ha disminuido lentamente desde el colapso de la Unión Soviética. En 1990, Rusia tenía una población de 147.6 millones. Ahora es de 146.1 millones, y eso incluye los 2 millones que Rusia cuenta de su anexión ilegal de Crimea. ¿Y esto qué tiene que ver con que Rusia no se recupere en un siglo? Avancemos al año 2100, poco más de 100 años tras la llegada de Putin al poder. Rusia es más afectada por la tendencia global de tener menos hijos que muchos otros países. Según el Instituto de Ciencias Humanas, las Naciones Unidas anticipan que la población de Rusia habrá disminuido a entre 74 millones y 112 millones en comparación con la cifra actual. En el futuro, Rusia será gigante en territorio, pero pequeña en población. Eso es lo que entiende Putin. Según el instituto, la población de Rusia no solo será mucho menor que la de China, India o Estados Unidos, sino también la mitad de la de Brasil y Etiopía, y un tercio de la de Nigeria y Pakistán. Este problema tomará un siglo en desarrollarse en Rusia, y el país ya ha avanzado una cuarta parte hacia eso. Sumemos una guerra brutal de desgaste a esta crisis, que ya le costó a Rusia más de 1.22 millones de habitantes, casi todos hombres. Una guerra que aún cobra más de 1000 vidas diarias. Una guerra que, según el ex colaborador de Forbes David Axe, podría tomarle a Rusia hasta el año 2256 para ganar, al costo de 101 millones de vidas, si los avances continúan al ritmo observado en mayo de 2025. ¿Qué efecto tendrá la gran pérdida de potenciales padres en Rusia en 100 años? Está lejos de ser un buen impacto en el tema poblacional, y la disminución de la población en Rusia alimenta muchos otros problemas que parecen destinados a arruinar el país mucho después de que Putin exhale su último aliento. Según la Fundación Carnegie, Rusia vivió algo similar en la natalidad durante el colapso soviético. Los problemas por las bajas tasas de natalidad se mitigaron con la llegada de ciudadanos rusoparlantes de las exrepúblicas soviéticas a la madre patria. Rusia ya no tiene esa carta de salvación. La gente sigue emigrando al país, pero ya no son hablantes de ruso y ahora tienen más opciones. El informe menciona a los trabajadores de Asia Central que antes iban a Rusia en grandes cantidades. Ahora hay entre 3 y 3.5 millones de este grupo demográfico en Rusia, cuando había aproximadamente el doble entre 2012 y 2013. Rusia enfrenta un dilema. La llegada de más inmigrantes asiáticos debilita su identidad nacional. Cuando los inmigrantes se van de Rusia, como lo han hecho por millones en la última década, el país pierde mano de obra y enfrenta graves problemas económicos. Rusia ya se estaba quedando sin trabajadores en casa. Perder más de 1000 soldados al día en Ucrania solo acelera ese proceso, alimentando una crisis de población que lleva un siglo gestándose. Ya vemos un impacto en la economía rusa causado por la invasión de Putin. En octubre, Andrew Danieri, subdirector del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico, dijo a Forbes que los hombres rusos treintañeros son el grupo con más bajas del lado ruso. Estos hombres pronto alcanzarían sus años de mayor ingreso. Los soldados voluntarios, llamados kontrakniki, eligen los grandes pagos iniciales del gobierno para luchar y morir en Ucrania. El hecho de que mueran es lo que importa. Cada treintañero muerto es un ruso que no podrá formar familia o que deja una atrás. Esto agrava la gran crisis de población que ya enfrenta Rusia, y la situación empeorará mucho en los próximos 75 años. Rusia ya agotó a sus soldados capacitados y ahora envía principalmente carne de cañón a Ucrania. Algunos de los que perdió y sigue perdiendo tenían otras habilidades. Algunos quizá eran ingenieros que habrían ayudado a Rusia con su infraestructura. Otros pudieron haber sido trabajadores semicalificados que Rusia requiere para fábricas que ahora operan al 81% y seguirán bajando a medida que más talento y dinero se vayan.
La guerra de Putin no solo mata a más de 1.000 soldados diarios, también a trabajadores. Está matando esposos, padres, hombres de carrera, generadores de dinero, mentes y todo lo demás que un país necesita para prosperar en el futuro. Claro, Rusia como entidad probablemente sobrevivirá al próximo siglo, pero lo hará viendo cómo potencias globales emergentes como China e India la superan, todo por las fantasías territorialistas de Putin. Todo se reduce a una pregunta: ¿quién reconstruirá Rusia? No van a ser las personas que Putin está sacrificando por sus propias ambiciones equivocadas. Ellos no estarán trabajando, teniendo hijos ni haciendo nada que pueda salvar a Rusia del destino que parece inevitable para el año 2100. Ni siquiera será Putin, el presidente de Rusia, que tiene 73 años, y a menos que planee que Rusia use un elenco siempre cambiante de dobles para fingir inmortalidad, él no estará presente por mucho más tiempo. Regresemos al campo de batalla. La realidad es que la enorme cantidad de muertes rusas que estamos viendo ahora no va a mejorar. El Ministerio de Defensa de Ucrania fijó como meta 50.000 soldados rusos muertos al mes, lo que empeoraría la crisis de reclutamiento, ya que Rusia tiene menos gente dispuesta a pelear por el sueldo de Putin. Cada muerte también agravará el problema de población en Rusia, como ya describimos. Si lo que vemos en el campo de batalla es indicio, Ucrania tiene buenas posibilidades de lograrlo. Las ofensivas rusas ya se debilitan. Al ritmo actual, a Rusia le tomará al menos 2 años más ocupar completamente la región de Donbass por la que está luchando en este momento, según el proyecto de monitoreo Deep State Way. Eso implica 2 años más de muertes, que según estimaciones basadas en las pérdidas rusas, costarán al país unas 600.000 personas. Probablemente más, ya que los grandes asaltos mecanizados de Rusia ya pasaron. Rusia perdió sus blindados antes que a su gente. Utiliza infantería desmontada e infiltración para pequeños avances, lo que provoca más muertes y ya es común. Cuando la llamada Operación Militar Especial falló, Putin apostó que, si Rusia presionaba lo suficiente, Ucrania colapsaría. Esa apuesta ya está perdida, dice Michael Kaufman de la Fundación Carnegie. La apuesta de Putin ha sido que la presión sostenida en todos los frentes eventualmente llevará a un colapso del lado ucraniano. Pero la forma en que las fuerzas rusas están combatiendo simplemente no generará avances significativos a nivel operacional, dice Kaufman. Ahora solo podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo más mantendrá Putin todo esto? Cuanto más dure la guerra en Ucrania, peor quedará Rusia al final del siglo. Si Putin continúa con esa apuesta fallida, Rusia podría alcanzar antes su población prevista, lo que arruinaría su economía, ejército y población. El ejército de Putin se está desangrando. Rusia está haciendo lo mismo. Putin quería un imperio y ha creado un colapso. La presión económica, el aumento del separatismo y la pérdida de influencia geopolítica también contribuyen a la caída de Rusia. Y así sigue todo. El Kremlin ordena los ataques y los soldados rusos marchan. Sin blindaje y en condiciones terribles, esos soldados intentan cruzar zonas mortales llenas de drones para luchar contra los ucranianos que esperan para destruirlos. Lo inevitable está sucediendo. Los soldados rusos están muriendo en cifras récord. Las tropas de Vladimir Putin están siendo eliminadas mientras una tormenta de drones causa a Rusia las peores pérdidas militares de la historia moderna. Enero ha sido un mes de muerte constante para Rusia, y son los drones de Ucrania los que una vez más están en el centro de la acción. El 5 de febrero, Ucrania anunció que había eliminado a más de 30.000 soldados rusos solo en enero. Al decir eliminados, nos referimos a que esos soldados no volverán, no están heridos, no han sido capturados. Todos son soldados aniquilados por drones ucranianos y cada muerte fue verificada, según explica el presidente Volodymyr Zelensky. Todas las bajas están verificadas y cada ataque tiene confirmación en video en Delta, dijo Zelensky al revelar las cifras. Regresaremos a ese sistema en breve. Antes, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, destacó los logros de las fuerzas de sistemas no tripulados en enero. Usando Telegram para dar a conocer las últimas cifras, Fyodorov dijo: en enero, las fuerzas de defensa eliminaron a más de 30.000 soldados rusos. Todas las bajas fueron verificadas. Cada ataque tiene confirmación en video en el sistema Delta. El líder en esta área, según los resultados de este mes, fue la unidad especial Alfa del SBU. Esa última parte es particularmente interesante. A estas alturas, es bien sabido que Ucrania ha desarrollado tablas de clasificación para sus operadores de drones, que utiliza tanto para llevar un registro de sus logros como para recompensar a quienes destruyen soldados rusos. Parece que la unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, causó la mayor cantidad de bajas este mes. Quizá el próximo mes sea una unidad diferente. Fyodorov también proporcionó un poco más de claridad sobre las cifras en un gráfico que compartió en su publicación de Telegram.
El número exacto de soldados rusos que Ucrania mató de manera verificable en enero fue de 30.618, lo que equivale a aproximadamente 987 soldados rusos muertos cada día. Operativamente, esto tiene un efecto enorme en Rusia, ya que está perdiendo soldados a tal ritmo que sus ofensivas naturalmente se ven limitadas en su fuerza y número. También parece que los operadores de drones de Ucrania participaron en 7.495 de lo que Fyodorov llama misiones NRC durante el mes. Según Ukrainska Pravda, las misiones NRC son equivalentes a las realizadas por robots terrestres en Ucrania. Fyodorov resaltó a la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania como la más destacada en el área y afirmó que el objetivo final es que los robots asuman más tareas peligrosas en el campo de batalla, disminuyendo el riesgo para los soldados. Los detalles no importan tanto como las cifras. Para Putin, en enero Rusia perdió más de 30.000 soldados, incluso aquellos que apenas considera humanos. Aún hay más por ver, así que sigan con nosotros para conocer los logros de Ucrania en enero. Ya mencionamos el sistema Delta. El sistema es lo que el país utiliza para rastrear la cantidad de bajas que logran sus operadores de drones, y es una pieza de tecnología impresionante. En agosto, el Ministerio de Defensa de Ucrania, MOD, anunció que el sistema Delta ya está en todos los niveles del ejército, lo que significa que cada unidad tiene acceso al tesoro de datos e información que contiene el sistema. Y tesoro es el término perfecto. La descripción del Ministerio de Defensa sobre Delta es útil, pero no aclara cuán poderoso es el sistema. El exministro de Defensa Denis Shmyhal afirma que Delta es un ecosistema digital de combate que da ventaja tecnológica a las Fuerzas Armadas ucranianas. Ofrece conciencia situacional en tiempo real, apoya la planificación y facilita el intercambio de información con unidades, brigadas, formaciones y aliados cuando es necesario. Así que claramente es una herramienta de inteligencia. Sin embargo, su alcance es prácticamente inigualable por casi cualquier cosa en el mundo. Te damos un ejemplo. Todas las bajas causadas por drones que Ucrania reportó en enero fueron registradas por los mismos drones FPV que lograron esas bajas. Todo ese material se sube a Delta para que todos lo vean, lo cual es información valiosa por sí misma. Cada baja causada por un dron puede revelar más información, como las ubicaciones del equipo que los soldados rusos mueven por Ucrania. Ahora, suma los drones de reconocimiento a esto. Cada dron que Ucrania tiene explorando el terreno desde el cielo está subiendo imágenes capturadas en tiempo real a Delta. Los que monitorean el sistema pueden ordenar ataques inmediatos a cualquier objetivo que detecten los drones ucranianos, compartiendo la información en todo el ejército. Hay más, claro. Incluso en agosto, Shmyhal dijo que Delta ayudaba a localizar 2.000 objetivos rusos diarios, es decir, unos 730.000 al año. Delta puede ser el sistema más importante que Ucrania tiene a su disposición. Nos enfocamos en las imágenes recolectadas por drones, pero como revela Gray Dynamics, las imágenes y videos capturados por fuentes de inteligencia humana, sensores, satélites y básicamente cualquier cosa capaz de transmitir información a un sistema digital, todo se envía a Delta. El resultado de toda esta información, en términos simples, es un enorme mapa ilustrado que revela las ubicaciones de las fuerzas rusas, y ese mapa es clave para cada decisión que Ucrania toma en tierra y en el aire. Esto es guerra en redes, y en menos de 4 años Ucrania se volvió experta. Gracias a Delta, Ucrania sabe cuántos soldados rusos mató en enero. Delta también nos muestra que el conteo de bajas en enero sigue a meses en que Ucrania infligió grandes bajas a los invasores rusos. En diciembre, Zelensky dijo que Ucrania mató a 35.000 soldados rusos ese mes. Eso fue el doble de soldados rusos muertos en diciembre de 2024, aunque no se sabe si todas las bajas fueron por drones o verificadas de todas las fuentes. United 24 Media agrega que el número de bajas en noviembre fue de unos 26.000 y en octubre casi 25.000, todas verificadas por Delta. Lo ocurrido en enero no fue un caso aislado, es el nuevo patrón de la guerra en Ucrania, y hay varias razones por las que las masivas bajas que Ucrania inflige mes a mes perjudican a Rusia. Pronto sabrás todas esas razones, pero antes hay un punto importante. Las bajas que Ucrania reportó en enero son solo las verificadas por Delta. Habrá muchas más. Delta solo puede comprobar las bajas causadas por Ucrania que se registran y suben al sistema, no todas las logradas. Supongamos que el fuego de artillería ucraniano destruye una trinchera rusa. Un ataque así podría matar a varios ocupantes de Putin, pero esas muertes solo se confirmarían si hay grabaciones o fotos. Eso es complicado cuando los cuerpos están en trincheras o búnkeres, y Ucrania tiene prioridades más urgentes que gastar drones revisando cada lugar destruido. Basta saber que el sitio fue destruido. En esos casos no se cuentan las muertes.
Ataques no registrados contra Rusia ocurren diariamente. Esto implica que podemos agregar miles de muertes a las cifras de Ucrania, haciendo de este mes uno aún peor para Putin y señalando un posible cambio en la guerra. Y como si las cosas no pudieran empeorar para Rusia, Ucrania también ha revelado que no va a dormirse en sus laureles. 30.000 bajas verificadas en un solo mes son impresionantes, pero ¿qué tal 50.000? Ese es el objetivo mensual que Fyodorov fijó para los drones de Ucrania en 2026, buscando que la guerra sea insostenible para Rusia en costos y personal. Así que podríamos estar informando sobre más meses récord en 2026, suponiendo que la guerra se prolongue el resto del año. Y hay más. Los operadores de drones FPV de Ucrania acapararon todos los titulares en enero, pero sus operadores defensivos también han sido cruciales. Fyodorov lo explica. Los operadores de drones interceptores derribaron un récord de Shaheds, con Némesis a la cabeza, informó el ministro de Defensa de Ucrania en Telegram. Añadió que aumentan la efectividad de los pequeños sistemas de defensa aérea para proteger el cielo. A la vez, con nuestros socios, bloqueamos la capacidad del enemigo de usar tecnología occidental contra los ucranianos. Fyodorov no da cifras, solo menciona los logros récord de los operadores de drones interceptores de Ucrania, quienes deben seguir superándose. Según UKR Inform, Rusia lanzó más de 6.000 drones de ataque de largo alcance, probablemente drones Shahed y variantes del diseño Shahed, en enero de 2026. Es muchísimos drones enviados para saturar las defensas aéreas de Ucrania. Cuantos más drones de ataque destruyan los interceptores ucranianos, mejor para otros sistemas de defensa aérea, que podrán enfocarse en misiles y bombas guiadas lanzadas por Rusia junto con los drones. Nada de esto es bueno para Rusia. Pero antes de hablar de ello, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto si quieres conocer más sobre la defensa de Ucrania contra la agresión de Putin. Hemos dicho varias veces que lo que Ucrania logró en enero tendrá varias consecuencias en el campo de batalla. La principal es simple. Ucrania está manteniendo su alto ritmo de bajas rusas. Como hemos destacado, este es el segundo mes seguido en que los drones de Ucrania logran 30.000 bajas o más, y el cuarto mes en que alcanzan o superan unas 25.000. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de años de enfoque de Ucrania en la innovación en el ámbito de los drones, que se está manifestando en un nuevo tipo de estrategia que nunca se había visto antes. Los soldados de Rusia no estarían muriendo en números tan masivos si Ucrania se hubiera limitado a pelear el tipo de guerra que Putin quería pelear. Si Ucrania solo se hubiera fortificado y enfrentado a los tanques, blindados, artillería y soldados rusos, las fuerzas de Putin habrían avanzado más rápido por Ucrania. Pero los soldados avanzan poco porque decenas de miles son eliminados antes de llegar a las posiciones que deben atacar. Ucrania ha establecido zonas de muerte profundas llenas de drones FPV y defensas, situadas frente a las fortificaciones que Rusia debe destruir. Como mencionó Politico en noviembre, esto ha creado una zona gris de horror donde los drones buscan objetivos constantemente. Esta zona gris suele extenderse hasta 20 kilómetros o unas 12.4 millas desde el frente. Ningún bando quiere a sus soldados en la zona gris. Y Ucrania no tiene que enviar a ninguno. Es Rusia la que está lanzando estos asaltos, lo que significa que es Rusia la que está enviando a miles de soldados a cruzar lo que se ha convertido en el equivalente moderno de la tierra de nadie que se veía durante la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. La defensa de Ucrania de sus ciudades ahora depende en gran medida de estas zonas de muerte, y están demostrando lo efectivas que pueden ser. Rusia debe gastar muchos soldados y equipo para cruzar, mientras los defensores ucranianos esperan y dejan que los soldados vayan solos al peligro. Cuando las fuerzas de Rusia avanzan, quedan agotadas. En cuanto a Ucrania, el desgaste que inflige a las fuerzas rusas abre brechas en zonas de muerte para lanzar contraataques dirigidos. Ucrania no tiene que enviar miles de soldados. Cuando las zonas de muerte y los miles de drones que vuelan en ellas hayan cumplido su función, Ucrania podrá contraatacar. El 5 de febrero trajo otra revelación interesante. Según NBC News, Zelensky ha reconocido que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la lucha contra Rusia. Esto es una tragedia para Ucrania, pero también pone aún más en evidencia lo eficazmente que Ucrania ha defendido su territorio contra la agresión rusa. 55.000 es menos que el número de muertes que Ucrania ha infligido a las fuerzas rusas en diciembre y enero, que sumaron un total de 65.000 muertes. Rusia perdió más soldados en 2 meses que Ucrania en casi 4 años de combate. Tenemos un poco más de información sobre estos números. En febrero de 2025, Zelensky afirmó que 46.000 soldados ucranianos han muerto.
Así que el año pasado, Ucrania perdió solo 9.000 soldados, lo que equivale a una tasa de mortalidad de 750 por mes. Rusia perdió 40 veces esa cantidad solo en enero. Lo cual es una estadística impactante que revela dos cosas. La estrategia de Rusia no está funcionando, y Ucrania está aprovechando con éxito sus drones para infligir bajas masivas y preservar la vida de sus propios soldados. De nuevo, volvemos al punto sobre cómo Ucrania ha cambiado completamente las reglas de la guerra de lo que Putin pensaba que eran. Ningún tipo de defensa parece estar ayudando a Rusia. Las redes y la interferencia de señales pueden emplearse en territorios ocupados para frenar drones ucranianos y evitar daños. Sin embargo, en zonas de muerte, los soldados rusos quedan solos. Bastante literalmente, en algunos casos, ya que Rusia está enviando a su infantería a asaltar las defensas de Ucrania. En unidades que contienen tan solo de 4 a 6 soldados, no se necesita mucho para que esas unidades se desintegren. Mientras atraviesan las zonas de muerte, esto lleva a que los soldados rusos entren en pánico y corran como gallinas sin cabeza hasta que lo inevitable sucede. Un dron los encuentra. Delta recibe un nuevo video. La estrategia de zonas de muerte de Ucrania solo podría verse afectada si se quedan sin drones, lo que forzaría a sus soldados a defender aún más activamente las ciudades. Sin embargo, cualquier esperanza de Putin de que eso ocurriera ya fue eliminada. El 26 de enero, Militani informó que Ucrania planea producir más de 7 millones de drones de varios tipos en 2026. El viceministro de Defensa de Ucrania, Sergei Boyev, reveló ese número. Agregó que los drones de Ucrania han permitido crear zonas de ataque, áreas de muerte de 20 kilómetros. Al aumentar la producción de drones, Ucrania planea ampliar estas zonas de muerte a 100 kilómetros, unas 62 millas, lo cual se logrará atacando objetivos rusos en profundidad operativa, además de eliminar soldados y equipo que intentan acercarse al rango de asalto contra las defensas de Ucrania. Esto es una evolución más. Ucrania empleará drones de ataque medio para atacar nodos logísticos, centros de mando y tropas detrás de las líneas, mientras los drones FPV dificultan la vida de los soldados en el frente. Y mientras tanto, Delta estará proporcionando información a los soldados de Ucrania, quienes cada vez son más capaces de usar drones para realizar tareas que antes los habrían puesto en un riesgo enorme. En 2026, vemos que Ucrania está cambiando la tendencia, según los medios de United 24. Hasta ahora, Rusia no solo ha reemplazado a sus soldados caídos, sino que también ha reclutado tantos que multiplicó varias veces su fuerza en Ucrania. El objetivo de 50.000 muertes que Fyodorov estableció es clave para superar las fuerzas de Rusia, como explican United 24 Media. Esto es fundamental para la guerra en Ucrania. Durante 4 años de combates, Moscú ha enviado un ejército completo a la guerra y lo ha perdido. 1.200.000 personas y ha reclutado la misma cantidad de nuevo. Habiendo lanzado su invasión a gran escala con 160.000 tropas, el contingente ruso en territorio ucraniano ha superado desde entonces los 700.000 soldados según el medio. Doblegar la curva significa revertir la tendencia de que Rusia pueda reemplazar a los soldados perdidos y aumentar su fuerza existente. El objetivo de Ucrania es causar tantas bajas mensuales a Rusia que los reclutadores de Putin no puedan seguir el ritmo. Si Ucrania puede llegar a ese punto, 700.000 soldados pronto se convertirían en 650.000, luego en 600.000 y así sucesivamente, llevando a que la única ventaja que Rusia todavía tiene sobre Ucrania se evapore hasta la nada. Los últimos meses han sido importantes para Ucrania porque vio cómo la curva empezaba a cambiar. Según el Kiev Independent, Rusia solo logró reclutar a 27.400 nuevos soldados por contrato en diciembre. Quizás recuerdes que Ucrania mató a unos 35.000 soldados de Putin durante ese mes, lo que significa que Rusia tuvo un déficit de 7.600 soldados en diciembre. Aún no sabemos si los esfuerzos de reclutamiento de Rusia fueron más exitosos en enero que el mes anterior. Pero incluso si lo fueron, Rusia tiene una meta de 400.000 nuevos reclutas en 2026, lo que equivale a unos 33.300 por mes. Enero pudo ser otro mes donde las pérdidas irrecuperables de Rusia superaron su reclutamiento, y no hay garantía de que logren su meta. Mueren más soldados rusos en Ucrania de los que Rusia puede reclutar. La curva se está doblegando. Si Ucrania puede alcanzar su objetivo de 50.000 soldados rusos muertos por mes, esa curva terminará siendo una ruptura que destruirá cualquier esperanza que le quede a Putin de derrotar a Ucrania. Ucrania ha logrado convertir un tipo de arma que comenzó como una rareza en una de las más efectivas que la guerra moderna haya visto. El grupo Lazar fue crucial para hacer que los drones de Ucrania sean lo que son, ya que ese grupo ha ayudado a Ucrania a convertir la caza de rusos en una operación continua, como si fuera un McDonald's abierto las 24 horas. La aplanadora rusa iba a arrasar Ucrania,
dejando a Putin y sus aliados del Kremlin en posición de proyectar poder sobre una poco realista Europa. Pero eso no sucedió. Lo que se suponía que sería una invasión relámpago solo ha expuesto a Rusia como el peor ejército moderno del último siglo. La guerra de Putin en Ucrania está explotando mientras hablamos, y todos estamos siendo testigos de cómo se ve un colapso militar total. La evidencia proviene de un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIAS, que indica que los avances rusos en Ucrania son tan patéticos que el mundo militar moderno no ha visto algo similar desde la Primera Guerra Mundial. Las guerras posteriores han tenido avances más rápidos que Rusia en Ucrania. Incluso batallas muy sangrientas de la Primera Guerra Mundial avanzaron más rápido que Rusia ahora. Mientras los soldados de Putin enfrentan oleadas de drones, artillería implacable y una defensa ucraniana adaptable a todo lo que Rusia lanza, sobresale una cifra principal. Rusia avanza a un ritmo de entre 15 y 70 metros o aproximadamente entre 49.2 y 229.6 pies por día. Podrías recorrer esa distancia solo para ir de tu casa a la acera, lo que muestra que las fuerzas rusas avanzan a rastras en lugar de arrasar en su camino hacia, no la victoria. Una derrota inevitable y devastadora parece más preciso. Rusia paga un alto precio por estos pocos avances, como verás si sigues viendo el video. Antes de profundizar, conviene revisar el informe del CSIS y sus implicaciones para el avance de Rusia en el territorio que está capturando. Los últimos 2 años han sido especialmente sombríos para Rusia en avances. Después de la caída de Avdiivka en el Oblast de Donetsk, que ocurrió en febrero de 2024, Rusia creyó que tenía todo el impulso y que barrería Donetsk a su antojo. Solo la ciudad de Pokrovsk se interponía en su camino, siendo el principal centro logístico y de transporte de Ucrania en Donetsk y en el frente oriental. Todo lo que Rusia tendría que hacer sería alcanzar el objetivo. Pokrovsk fue golpeada casi desde el momento en que Avdiivka cayó. Bombas planeadoras volaban constantemente hacia la ciudad, devastando sus edificios y destruyendo cualquier indicio del impresionante asentamiento que alguna vez fue. Rusia usó drones de largo alcance y FPV para acercar sus tropas a Pokrovsk. Luego, cuando estuvieron cerca, inició bombardeos de artillería y asaltos de infantería. Es la táctica rusa estándar: abrumar al enemigo con equipo y tropas, y Rusia ganará al final. Solo que Rusia no ha ganado. Como señala el CSIS, Rusia solo ha logrado avanzar poco menos de 50 kilómetros o alrededor de 31 millas en dirección a Pokrovsk desde la caída de Avdiivka y enero de 2026. Eso suma el ritmo glacial de 70 metros por día que mencionamos antes, y significa que a Rusia le ha tomado casi 2 años obtener control parcial sobre Pokrovsk. Decimos parcial porque Ucrania aún defiende el norte de la ciudad, así que podrían pasar muchas semanas o incluso meses antes de que Pokrovsk finalmente caiga, suponiendo que caiga en algún momento. El fracaso ruso para tomar ciudades y asentamientos clave no solo ocurre en Pokrovsk. Por ejemplo, el asentamiento de Chasiv Yar, mucho más pequeño que Pokrovsk, es otro nodo defensivo de Ucrania. Rusia apuntó al asentamiento en febrero de 2024 tras tomar Bakhmut en mayo anterior, y afirmó haberlo capturado incluso en julio de 2025. Ucrania seguía luchando cuando se dijo eso, y sigue haciéndolo. Además, el avance de Rusia hacia Chasiv Yar es aún más lento que en Pokrovsk. En su informe sobre el artículo del CSIS, United 24 Media dice que las fuerzas rusas han avanzado alrededor de 10 kilómetros o aproximadamente 6.2 millas en sus 2 años, intentando tomar Chasiv Yar. Esa velocidad de avance marca el mínimo de las estimaciones diarias destacadas antes, solo 15 metros por día. En todas las líneas de combate donde Rusia intenta avanzar rápidamente, se observa este tipo de fracaso. En el sector de Kupiansk, que está en Kharkov, Rusia ha logrado avanzar solo 9.5 kilómetros o aproximadamente 5.9 millas desde mediados de noviembre de 2024, lo que equivale a un avance diario promedio de solo 23 metros o un poco más de 75 pies. Rusia ha afirmado que capturó Kupiansk, por cierto. Hay una razón para eso, al igual que con la supuesta captura de Chasiv Yar, que revelaremos más adelante en el video. Lo único positivo para Rusia es que avanza rápido en sus intentos de tomar Guliáipole, en el Oblast de Zaporilla. Allí, las fuerzas rusas han logrado avanzar 18.5 kilómetros o alrededor de 11.5 millas a una velocidad de 297 metros o 974 pies por día. Tras ver lo que pasa en otras zonas de Ucrania, Rusia deberá preguntarse cuánto tiempo podrá sostener el ritmo en Guliáipole antes de que Ucrania implemente defensas como en las otras 3 regiones mencionadas. Ahora veamos los números interesantes.
¿Cómo el avance de Rusia se compara con otras guerras y batallas del último siglo? Como dijimos antes, las ofensivas rusas actuales, excepto en Guliáipole, avanzan solo de 15 a 70 metros diarios según el sector. Eso es peor que el ritmo visto durante la agotadora y terrible batalla del Somme, donde al menos las tropas combinadas del Reino Unido y Francia avanzaron 80 metros o aproximadamente 260 pies por día. Esa batalla fue una de las más sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial, al grado de que el Reino Unido sufrió 57.000 bajas en un solo día, el 1 de julio de 1916. Las cosas no se han puesto tan mal para Rusia, pero su avance lento es oficialmente peor que los vistos en una batalla donde dominaba la guerra de trincheras y los soldados morían en masa tratando de cruzar la tierra de nadie. Rusia avanzó mucho más rápido tras el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, logrando cerca de 1 kilómetro o 0.62 millas por día, según el CCIS. En la batalla de Galitzia durante la Primera Guerra Mundial, Rusia logró alcanzar una tasa de avance de 1.58 kilómetros o un poco menos de 1 milla por día. De nuevo, estas fueron batallas agotadoras con tasas de bajas enormes, y Rusia se está moviendo mucho más lento que las tropas en cualquiera de ellas. Pero aquí está el punto clave, una nueva humillación para Putin. Cuando Ucrania contraatacó e invadió el óblast ruso de Kursk, sus soldados lograron avanzar a una tasa de 1.25 kilómetros o aproximadamente 0.77 millas por día. Eso es más rápido que cualquier avance de Rusia en cualquier frente principal en Ucrania, excepto en los primeros días de la invasión cuando tomó grandes áreas en Kharkov, Lugansk, Donetsk, entre otras regiones. Desde entonces, Rusia avanza lentamente hacia su objetivo. Una tortuga militar gigante es tan inútil como los tanques que llevan el mismo nombre, los cuales están cargados con una mezcla de defensas en un intento desesperado por protegerlos de los drones ucranianos. Esos tanques tortuga casi nunca llegan a su destino. Lo mismo parece ocurrir con las fuerzas en avance de Rusia. Viendo el panorama más amplio, el CSIS informa que Rusia ha logrado apoderarse completamente de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados o aproximadamente 28.950 millas cuadradas de Ucrania, desde que Putin comenzó su sangrienta invasión en febrero de 2022. En términos de ocupación y control, la cifra es un poco más alta, 120.000 kilómetros cuadrados o un poco más de 46.300 millas cuadradas, lo que equivale aproximadamente al 20% de Ucrania. Sin embargo, este territorio incluye la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, junto con las pequeñas partes de la región del Donbass que ocupó en ese periodo. Lo que parece una cifra impresionante a primera vista, lo es menos cuando se toma en cuenta la cantidad total de territorio que Rusia ha capturado en los últimos 2 años. En 2024, Rusia ocupó solo 3.604 kilómetros cuadrados o 1.391 millas cuadradas de Ucrania. En 2025 la cifra fue mayor, con 4.831 kilómetros cuadrados o 1.865 millas cuadradas. Pero eso fue lo que Rusia obtuvo tras una masiva ofensiva de verano que debía finalizar una guerra sin señales de terminar. Antes mencionamos en el video que observamos cómo luce un colapso militar. Estas ganancias tan lamentables, considerando el tamaño y la supuesta fuerza del ejército ruso, demuestran que las fuerzas de Putin son totalmente incapaces de lograr avances reales. Los pocos avances logrados, aunque mínimos, tienen un costo que Rusia no podrá soportar mucho tiempo. Ese costo por sí solo lo cambia todo para Putin, pero antes de llegar a eso, estás viendo The Military Show. Y ahora es el momento perfecto para suscribirte y asegurarte de no perderte videos como este en el futuro. El lento avance de Rusia podría ser excusable si Putin estuviera ordenando a sus fuerzas que se mantuvieran a la espera y solo atacaran a Ucrania cuando se presentaran oportunidades apropiadas. Así, Rusia seguiría siendo una tortuga, como en la fábula. Lento pero seguro gana la carrera, según la teoría. Pero ya sabes lo que diremos. La estrategia de Rusia en Ucrania no es meditada ni cuidadosa. Rusia ha perdido soldados a un ritmo que nadie podría haber esperado cuando Putin lanzó su invasión. El CSIS estima que Rusia ha perdido 1.2 millones de soldados por muerte, heridas, captura o simplemente desaparecidos desde febrero de 2022. Esto está más o menos en línea con las estimaciones proporcionadas por el propio Ministerio de Finanzas de Ucrania, que sitúa la cifra en aproximadamente 1.236.000 de soldados rusos. El año 2025 fue particularmente dañino para Rusia, ya que el CSIS informa que perdió 415.000 soldados, lo que generó una tasa mensual de bajas de 35.000. La situación podría ser incluso peor para Rusia, especialmente tras lo informado por Volodymyr Zelensky a finales de año. Zelensky dijo que Ucrania logró 35.000 eliminaciones no bajas,
de las fuerzas rusas en diciembre de 2025. Si sumas otras bajas a esa cifra, obtienes una tasa mensual mucho mayor que la estimación del CE6, y una tasa que fácilmente podría hacer que las bajas de Rusia superen las 500.000 en 2026, suponiendo que Ucrania pueda mantener su defensa. Dejemos que el CE6 lo ponga en contexto. Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial, proclama el CSIS, agregando que, por ejemplo, las cifras de bajas y muertes en el campo de batalla de Estados Unidos son significativamente menores, con Estados Unidos sufriendo 54.487 muertes en combate durante la Guerra de Corea, 47.434 muertes durante la Guerra de Vietnam, 149 muertes durante la Guerra del Golfo de 1990, 1991, 2.465 muertes en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera y la Operación Centinela de la Libertad, y 4.432 muertes en Irak durante la Operación Libertad iraquí. Rusia podría llegar a perder en un mes tantos soldados como Estados Unidos perdió en toda la Guerra de Corea, sin importar el resultado de estas campañas. El historial de Putin en Ucrania no se compara bien con las hazañas militares rusas desde la Segunda Guerra Mundial. En este momento, las estimaciones del CSIS sobre las bajas fatales rusas en el campo de batalla, que van de 275.000 a 325.000, son 11 veces mayores que las que se vieron durante ambas guerras de Chechenia, que ocurrieron en los años 90 y 2000, y 17 veces mayores que las que la ex Unión Soviética tuvo en Afganistán durante los años 80. Es casi como si Putin estuviera tratando de imponer algún tipo de récord. Y el premio por los avances más lentos, al costo más alto posible, es para Rusia. Para empeorar la situación de Rusia, no está ni cerca de causar el tipo de bajas que Ucrania inflige a las fuerzas de Putin. Eso parece una afirmación obvia, ya que un avance lento naturalmente significa que Rusia no puede estar eliminando a muchos soldados ucranianos. Las proporciones son interesantes de analizar. Según el CSIS, Ucrania probablemente ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas desde febrero de 2022, lo cual es menos de la mitad del número de bajas de Rusia. Estas cifras nos dan una proporción que está entre 2:1 y 2.5:1 de bajas rusas en comparación con las bajas ucranianas. Ya te mostramos muchas estadísticas en este video. Ahora analizaremos qué implica esto para Rusia en 2026 y el futuro de la guerra en Ucrania. Observamos el impacto de la estrategia de desgaste de Rusia en acción. Rusia siempre ha usado su superioridad numérica en las guerras donde participó. Putin sigue el antiguo manual soviético, usar a sus soldados como carne de cañón hasta que desaparezca. Los soldados, misiles, drones, artillería, bombas planeadoras, tanques y todo lo demás que Rusia utiliza en Ucrania están destinados a desgastar gradualmente las defensas de Ucrania. La velocidad de avance de Rusia nunca iba a ser rápida. Pero lo que deberíamos haber visto eran periodos en los que Rusia se quedaba atascada frente a las fortificaciones de Ucrania, y esos retrasos se compensaban con avances rápidos una vez que las fuerzas rusas lograban romper las líneas. Claro, no hemos visto que eso ocurra. Como indica el Kiev Post, la defensa de Ucrania ha sido tan fuerte que incluso las pocas adaptaciones tácticas de Rusia a su estrategia de desgaste no han dado los avances que Putin necesita. La línea del frente en Ucrania no se está colapsando. Más bien, cada ciclo de enviar soldados y equipos rusos a la picadora de carne solo significa que la línea del frente rusa se está destruyendo a sí misma. Esto se refleja en las grandes pérdidas de equipo militar ruso y la sangre derramada por la guerra de Putin. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que la estrategia de Rusia le ha costado caro. Más de 11.600 tanques, más de 23.950 vehículos blindados, alrededor de 36.730 unidades de artillería, más de 118.000 drones y muchos miles más de piezas de equipo. La lógica básica nos dice que estas pérdidas no son sostenibles, especialmente si Rusia pretende lograr algún avance real. Los asaltos se debilitan porque el blindaje ruso desaparece y sus veteranos mueren, siendo reemplazados por reclutas que mueren más rápido. Estos no son los únicos costos que enfrenta Rusia. Volveremos al segundo tipo de costo en un momento. Antes, retomemos algo que mencionamos antes en el video. Te dijimos que había una razón por la que Rusia afirmaba haber capturado asentamientos donde claramente todavía hay combates. Y esa razón es que Rusia está tratando de posicionarse como el país que tiene todo el impulso en la guerra. Un país con todas las cartas a su favor logra mejores acuerdos en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que llevan cerca de un año. La Nueva Voz de Ucrania informó sobre la falsa afirmación rusa de capturar Kupiansk.
Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISU-ABLEVO, señaló que el Kremlin busca crear una realidad alternativa en la guerra para presionar a Estados Unidos y beneficiar a Rusia en las negociaciones de paz. Es simple. Si Rusia persuade a las personas correctas de que controla ciudad tras ciudad, puede lograr que presionen a Ucrania para ceder territorios y acabar la guerra. Las cifras del CSIS que mostramos en este video desmienten la cortina de humo de Rusia. Si crees que eso detendrá a Rusia de difundir falsedades, te equivocas. Putin nunca ha dejado que algo tan insignificante como la verdad se interponga en lo que quiere, lo que significa que Rusia sigue haciendo afirmaciones que no puede respaldar. El 27 de enero, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de Rusia, afirmó que capturaron Kupiansk, en Yarkov. No fue así. Las fuerzas rusas siguen al menos a 10 kilómetros, unas 6.2 millas de ese asentamiento, según la Nueva Voz de Ucrania. El general también afirmó ese día que las fuerzas rusas avanzan en casi todas las direcciones. Gerasimov dijo que Rusia ha tomado 17 asentamientos ucranianos y alrededor de 500 kilómetros cuadrados o aproximadamente 193 millas de territorio desde el 1 de enero. De nuevo, no es cierto. El ISW afirma que las verdaderas ganancias de Rusia son apenas la mitad de lo que afirma Gerasimov, llegando a 265.45 kilómetros cuadrados o un poco más de 102 millas cuadradas para el periodo en cuestión. Esto es mentira tras mentira tras mentira y todo ha sido desmentido por el C6 y sus revelaciones. No sorprende que el Kremlin difunda historias falsas. Antes mencionamos que Rusia paga un precio adicional al costo en sangre y equipo militar. El dinero en sí es un gran problema, ya que cada día sin avances de Rusia genera un enorme costo para la economía del país. El CCIS cubre los puntos negativos. En 2025, el sector manufacturero de Rusia sufrió 7 meses consecutivos de contracción. Los niveles de producción del país estuvieron aún peor, con 10 meses consecutivos de contracción de 12 posibles. La inflación era y sigue siendo alta en Rusia, y eso se ha visto acompañado de una disminución en la demanda de los consumidores, lo que a su vez lleva a más caídas en la manufactura. Y en cuanto al crecimiento económico que Rusia parecía estar logrando durante los primeros años de la guerra, eso se ha desacelerado casi por completo. En 2025, el Producto Interno Bruto Real de Rusia, o PIB, fue de 0.6% después de un año en el que se registró un crecimiento del 4.3%. Y para 2026, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento del 0.8% para Rusia, que es un porcentaje que se ha revisado a la baja en comparación con el 1% que la organización había pronosticado anteriormente. Combina todo esto con los problemas de capital que provienen de la disminución de los ingresos petroleros, la falta de inversión extranjera y el endeudamiento mínimo en los mercados internacionales. Y la decisión miope de Putin de gastar casi la mitad del presupuesto ruso en el ejército crea un polvorín sobre otros que están por explotar. Entonces, ¿qué le queda a Rusia? Armas nucleares y un gran ejército. Eso es todo. Ya que se queda sin dinero, le falta innovación y su gran ejército carece cada vez más de personas con conocimientos reales o habilidades de combate, porque esas personas han muerto. Rusia, entonces, es una potencia en declive. Sus patéticos avances en Ucrania solo han expuesto lo que Putin ha intentado ocultar durante años, lo que seguramente ha dejado al presidente de Rusia preguntándose: si no hubiera invadido Ucrania, ¿Rusia aún podría aparentar ser una gran potencia? Ya es tarde para responder eso, dejando a Putin solo con un futuro de las mismas pequeñas ganancias y grandes pérdidas vistas desde 2024. Ucrania le ha dado la vuelta a la forma de hacer la guerra de Rusia, y la batalla de desgaste ahora está a favor de Ucrania. La única esperanza de Putin ahora es convencer a los aliados occidentales de Ucrania de que se rindan antes de que su ejército colapse. En el auge de la Unión Soviética, Rusia era una de las naciones más poderosas del mundo. Se fabricaron miles de equipos para una guerra con Estados Unidos que nunca ocurrió. Los belicistas soviéticos no imaginaron que sus descendientes usarían su equipo décadas después de su caducidad. Rusia está pagando el precio y ha tenido que usar blindados soviéticos en mal estado porque se le están acabando las reservas. ¿Por qué? Ucrania destruyó todo lo demás. Esto es más claro con los tanques y vehículos blindados rusos. El 24 de enero, David Axe, escribiendo para Euromaidan Press, hizo la sorprendente afirmación de que Rusia ha logrado reemplazar todas sus unidades de vehículos blindados perdidas. Una vez. Pero esos reemplazos provinieron de las reservas en descomposición que Rusia tenía desde la era soviética. Ahora esas reservas se han acabado. Se consumieron igual que gran parte del blindaje que Rusia envió a Ucrania.
Y con blindaje más débil ahora en el frente, es solo cuestión de tiempo hasta que Rusia se quede solo con el aire que ahora flota sobre el asfalto de sus instalaciones de almacenamiento como posibles reemplazos para el blindaje que Ucrania va a destruir. Todo parecía empezar tan bien para Rusia. Cuando Putin lanzó su llamada Operación Militar Especial, Rusia tenía la ventaja numérica en todos los aspectos. En cuanto a los vehículos de combate de infantería, o VCI, y los transportes blindados de personal, o TBP, Rusia entró a Ucrania con 13.842 de estos tipos de vehículos en total. Eso debería haber sido más que suficiente para que Rusia arrasara con Ucrania, especialmente si la suposición del Kremlin de que Ucrania respondería a la invasión rusa con una estrategia que se adaptara al estilo de guerra de desgaste de Rusia resultaba cierta. Esa suposición fue un error. Ucrania adoptó una estrategia asimétrica que dificulta el uso del blindaje ruso, como verás más adelante en el video. Pero durante los primeros años de la guerra, Putin apostó todo a la estrategia rusa, enviar enormes cantidades de tanques, VCI y TBP, y las defensas de Ucrania finalmente se derrumbarán. En cambio, lo que ahora vemos es que el arsenal de blindados de Rusia se ha hecho humo, y ya no está en una posición en la que pueda enviar reemplazos para lo que Ucrania destruya después. Las cifras son terribles para Rusia, incluso solo considerando los tanques y vehículos blindados confirmados como pérdidas. Las cifras son de Oryx, que rastrea en tiempo real las pérdidas militares rusas y solo cuenta armas perdidas por Rusia, verificadas con evidencia fotográfica o de video disponible para comunidades de inteligencia de código abierto. Incluso con esta limitación autoimpuesta, Oryx registra que Rusia ha perdido 4.308 de sus tanques, junto con 8.735 de sus vehículos blindados y vehículos de combate de infantería. Para quienes cuentan en casa, casi 9.000 vehículos blindados y vehículos de combate de infantería perdidos son unos 2/3 de toda la flota que Rusia envió a Ucrania en la invasión inicial de Putin. Y estas son solo las pérdidas confirmadas. Las cifras de Oryx bastarán para hacer llorar a Putin. Según Ucrania, Rusia ha perdido más tanques y vehículos, lo que indica que ha usado más reservas de blindados que pronto mencionaremos. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que las pérdidas de tanques de Rusia ascienden a 11.605 al 25 de enero. En cuanto a vehículos blindados de todo tipo, el ministerio dice que Rusia ha perdido 23.950 de ellos. Son cifras enormes, sin importar la fuente. Incluso si las cifras reales están en algún punto intermedio entre estos dos conjuntos de datos, nada realmente cambia para Rusia. La realidad que Putin debe enfrentar ahora es que las reservas de blindados ya oxidados y de la era soviética que ha estado enviando a Ucrania se han agotado, y los números de producción de Rusia no son ni de cerca lo suficientemente altos como para compensar la escasez. El analista militar checo Jakub Janowski señaló en una publicación que la flota de VCI y transportes blindados de personal de Rusia es ahora, en la mayoría de aspectos, similar o apenas mayor a la que tenía al inicio de la invasión de 2022. Aunque eso puede sonar como buenas noticias en la superficie, este es el caso para Rusia solo porque ha agotado sus reservas para mantener altos los números de VCI y transportes blindados de personal. Las pérdidas confirmadas anuales ahora se sitúan en alrededor de 2.400, dice Euromaidan Press, y la producción es de aproximadamente 900 IFV y APC al año. Eso deja una brecha de 1.500 vehículos usando los números de Oryx y no los de Ucrania, que Rusia debe llenar con reservas de blindados soviéticos que ya no tiene. Axe desglosa los números aún más. Dice que Rusia actualmente está fabricando sus nuevos IFV BMP-3 de orugas y sus APC BTR-82 con ruedas a un ritmo de alrededor de 400 a 500 de cada uno por año. En el mejor escenario, Rusia obtiene 1.000 nuevos IFV y APC al año, aunque probablemente sean cerca de 900. En cuanto a lo que la guerra en Ucrania le ha costado a Rusia respecto a estos vehículos, Rusia ha confirmado la pérdida de 303.600 de sus IFV BMP-1 y BMP-2 de las décadas de 1900, 60.970, 2.150 de los transportes blindados de personal MTLB con orugas del país, también de los años 70, han sido destruidos. Los vehículos más modernos de Rusia tampoco están teniendo mejor suerte. Ucrania ha destruido 1.900 de los BTR-80 y 2 que acabamos de mencionar, junto con 890 de los BMP-3 de Rusia. Incluso el vehículo de combate de infantería aerotransportado llamado BMD no está a salvo, ya que Ucrania ha causado pérdidas confirmadas de 700 a las fuerzas rusas. El problema para Rusia surge al analizar sus reservas restantes. La palabra clave aquí es utilizable.
Según AXE, las reservas de BMP-1 y BMP-2 utilizables de la era soviética de Rusia eran de alrededor de 4.900 en 2022. Ahora solo le quedan 1.110 unidades de estos vehículos en almacenamiento. Las cifras para los MTLB son igual de malas, ya que Rusia ha pasado de tener 3.600 de estos vehículos a 530. Ya no quedan BTR-82 en almacenamiento de un máximo anterior de 1.400, lo que significa que todos los BTR-82 que entran a Ucrania ahora salen directamente de una línea de producción que no está dando abasto. Rusia también solo tiene 120 de los 460 BMD con los que comenzó la invasión a Ucrania. Hay una razón por la que antes enfatizamos utilizable. Rusia tiene miles más de VCI y TVP almacenados de lo que muestran estos números. Sin embargo, la gran mayoría de estos cascarones de vehículos soviéticos que tiene están en un estado tan terrible de deterioro que lo mejor que Rusia puede hacer es usarlos como fuente de repuestos para reemplazar la cantidad cada vez menor de vehículos que podrían ser utilizables. Estas reservas en descomposición no se pueden reparar a un costo razonable, al menos. Es mejor invertir el dinero que se podría gastar en arreglar estos vehículos inútiles en construir unos nuevos. Ya vimos las limitaciones de Rusia en ese aspecto. Esto es lo que todo esto significa. Rusia ahora tiene 1.800 VCI y TVP utilizables en almacenamiento, y es probable que muchos de ellos necesiten ser reparados en cierta medida. Además de eso, está construyendo alrededor de 900 vehículos al año. Recuerda que los 1.800 vehículos son un recurso único. Cuando se terminen, no habrá más. Rusia ha perdido entre 2.250 y los 5.980 vehículos blindados cada año que ha durado la guerra en Ucrania, dependiendo de si usas las cifras de Oryx o del Ministerio de Finanzas de Ucrania. No hace falta ser un genio en matemáticas para notar que esto no tiene sentido. Incluso, si Rusia saca todo lo que tiene almacenado en este momento, le queda aproximadamente un año de vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal antes de que ya no pueda reemplazar lo que está perdiendo. Entonces la cantidad de estos vehículos en Ucrania bajará, impactando el territorio que Rusia podrá tomar. Pronto hablaremos de eso. Primero, todos estos problemas que estamos viendo con los vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal de Rusia también están presentes en sus reservas de tanques. Ya compartimos las cifras de Oryx y del Ministerio de Finanzas sobre las pérdidas de tanques de Rusia. 4.308 confirmadas por Oryx y 11.605 reportadas por Ucrania. En octubre de 2025, el New Voice of Ukraine reportó que Rusia había agotado sus reservas de tanques, aunque aún contaba con 3.000 cascos que podrían restaurarse. Aún así, es un número pequeño, sobre todo si Ucrania acierta sobre las pérdidas de tanques rusos. De nuevo, es aproximadamente un año de suministro de lo que probablemente sean tanques soviéticos antiguos que son presa fácil para los drones de Ucrania. Y según AXE, la cantidad de tanques utilizables en almacenamiento podría ser tan baja como 1.030. En cuanto a la producción, Defense Express dijo en noviembre que Rusia está fabricando alrededor de 250 de sus modernos T-90M por año, junto con 150 T-80 BVM, lo cual está lejos de ser suficiente para compensar todas sus pérdidas. La fuerza blindada rusa se desmorona en todos lados. En aproximadamente un año, no le quedará nada en sus reservas, lo que significa que tendrá que depender de instalaciones de producción que ni siquiera se acercan a mantener el ritmo con la enorme cantidad de pérdidas de vehículos de combate de infantería, transportes blindados y tanques que Rusia está experimentando en Ucrania. Esto es justo lo que cubrimos en el programa militar. Además, hay muchas más estadísticas poco reportadas. Así que si estás obteniendo valor del programa militar y quieres ver más, no olvides suscribirte. Hace unos minutos mencionamos algo que veremos más adelante en el video. Es decir, aunque Rusia lograra reponer mágicamente sus blindados soviéticos o aumentar su producción anual a miles, probablemente no cambiaría mucho el progreso. La razón es muy simple. Contar con vehículos blindados y tanques sirve de poco cuando las tácticas de guerra asimétrica de Ucrania dificultan que Rusia los use correctamente. AXE menciona en Euromaidan Press: tener vehículos en papel no implica que Rusia pueda usarlos. Las minas, drones y artillería ucranianos vuelven suicidas los avances mecanizados. Tiene razón. Los soldados rusos se han vuelto cada vez más desconfiados de los blindados que el Kremlin les proporciona, suponiendo que reciban alguno de esos blindados. United 24 Media indicó en junio que muchos vehículos blindados rusos priorizan la potencia de fuego sobre la protección de sus soldados. Menciona el ejemplo del vehículo de combate de infantería BMP-3 del que hablamos antes. Ese VCI tiene un cañón de 100 milímetros,
y una ametralladora de 30 milímetros, ambos son armas formidables si los soldados rusos logran acercarse a las tropas ucranianas, pero a menudo no pueden. Su blindaje es demasiado delgado para resistir las explosiones de las minas ucranianas, y especialmente de sus drones FPV de vista en primera persona. Muchos otros vehículos blindados rusos, como el BMP-2, tienen blindaje lateral y trasero vulnerable a ametralladoras pesadas y solo 16 milímetros de grosor en el frontal. Eso es menos de 1 pulgada, y el tamaño importa si un dron kamikaze se acerca. El BTR-80 es aún peor, ya que su blindaje lateral tiene solo 7 milímetros de grosor y puede ser penetrado por una ametralladora pesada desde una distancia de 500 metros o alrededor de 1.640 pies. Eres un soldado ruso y tu comandante te ordena subir a un vehículo con compañeros para atacar una posición ucraniana. Estás a kilómetros de esa posición y sabes que hay una gran zona de muerte con minas, drones y quizá unidades ucranianas en emboscada en puntos de estrangulamiento. ¿Te arriesgarías a cruzar una zona mortal en un vehículo blindado que puede ser destruido por casi cualquier arma más potente que un rifle estándar? Por supuesto que no. Probablemente preferirías ir a pie y pronto vas a descubrir por qué eso tampoco funciona. Apenas mencionamos el daño que los drones FPV de Ucrania pueden causar y se han convertido en el mayor obstáculo para que Rusia use los pocos vehículos blindados y tanques que le quedan de manera significativa. Basta con unos incidentes recientes para ilustrarlo. El 25 de enero, Ukrinform informó que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania habían destruido 2 tanques y 29 vehículos en solo 24 horas. El mismo día, Defensa Express publicó un video de drones FPV ucranianos persiguiendo y bombardeando repetidamente un tanque tortuga ruso hasta destruirlo. Por cierto, estos no son tipos especiales de tanques. Los tanques tortuga son la forma en que Rusia intenta lidiar con el problema de que la mayoría de sus tanques provienen de la era soviética. Los T-62 y T-72 están envueltos en modificaciones improvisadas, a menudo con carcasas de blindaje soldadas que los hacen más pesados y difíciles de manejar a cambio de una protección mínima contra drones. En su mayoría, no funciona. Ucrania solo necesita enviar algunos drones FPV más para destruir uno de estos tanques. La desesperación es ahora la única defensa de Rusia, como muestran las medidas de blindaje en Ucrania. Como señala Axe, el año pasado, los regimientos rusos prácticamente estacionaron sus vehículos blindados la mayor parte del tiempo, y en su lugar atacaron a pie, en motocicletas o incluso a caballo. Los transportes ligeros y pequeños pueden evadir mejor la vigilancia aérea. Una mayor probabilidad de evasión no implica que sea del 100% ni cerca. Los jinetes rusos buscan emular a sus antepasados medievales, pero eso poco importa cuando los drones ucranianos los detectan y atacan. Rusia está tratando de ocultar esta táctica, particularmente desesperada, detrás de una máscara de valentía y reverencia por los valientes soldados que mueren en sus caballos, y que ciertamente no están tan aterrorizados como para alegrarse de llevar pantalones marrones. El 7 de enero, Forbes informó que medios rusos intentaron elogiar la supuesta inventiva de soldados que atacaban defensas ucranianas a caballo. Esa es una forma de crear una versión alternativa de la historia real, que es que el blindaje podrido de Rusia es tan inútil que sus soldados ahora pueden tener más posibilidades de tener éxito entrando en batalla a caballo. Que destruyan tantas cargas de caballería quizá no le importe mucho a Putin. Él y el Kremlin podrían estar satisfechos. Al menos un soldado muerto a caballo no perdió uno de los blindados que Rusia no puede permitirse perder. Los caballos rara vez son una alternativa viable al blindaje. Esto nos lleva a otro gran problema de Rusia. Los avances reales contra las defensas de Ucrania no son posibles sin los vehículos blindados y tanques que ya consumieron. Por avances reales, hablamos de cualquiera que ocurra más rápido que un caracol, sin perder decenas de miles de soldados rusos. Axe acierta al decir que los vehículos blindados son la mejor forma de aprovechar una brecha en las defensas enemigas. El hecho de que Rusia no pueda desplegarlos para su propósito original significa que, salvo un colapso total en las defensas de Ucrania, el Kremlin no tiene manera de abrirse paso. En su lugar, Rusia ha pasado a atacar las defensas ucranianas con pequeñas unidades de infantería, usando soldados que avanzan a pie y logrando avances mínimos de solo 1 kilómetro. Suponiendo que haya algún avance, el resultado predecible es que Rusia está perdiendo soldados a un ritmo enorme. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, lo señaló en su informe del 31 de diciembre sobre la campaña rusa en Ucrania. Según el ISW, Rusia logró capturar solo 5.304 kilómetros cuadrados o aproximadamente 3.295 millas cuadradas de territorio en 2025. Y ese número incluso es engañoso,
ya que 473 kilómetros cuadrados, o alrededor de 293 millas cuadradas, corresponden a territorio que Rusia recuperó de Ucrania, en Kursk, en lugar de territorio que capturó en la propia Ucrania. A cambio de este territorio, Rusia sufrió 416,507 bajas. Eso equivale a 78 bajas por cada kilómetro cuadrado ganado en Ucrania y Kursk, que es donde realmente radica el problema para el Kremlin. Rusia cambió la pérdida de blindados por la de soldados. Ambos son recursos finitos. En su informe del 30 de diciembre, Mediazona afirma que el 2025 de Rusia fue aún peor de lo que aparenta. Mientras Rusia afirma que su ejército está en ascenso y que pronto abrumará a Ucrania, su ejército está compuesto por voluntarios cada vez más viejos que son enviados a la guerra para servir, poco más que como carne de cañón, para las defensas de Ucrania. Rusia ha cambiado oficialmente a una estrategia de ahorrar vehículos y gastar hombres, informa Mediazona, lo que es una prueba más de que sus reservas están tan bajas como afirma Axe. En cuanto a la afirmación sobre los hombres de mayor edad, los datos de Mediazona, que solo cubren las pérdidas de Rusia confirmadas mediante obituarios e informes oficiales de bajas, sugieren que la edad promedio de las bajas rusas está acercándose a los 50 años, con la edad de fallecimiento más frecuente registrada en 2025, situándose entre los 46 y 52 años. Parece que mandar a hombres de mediana edad a hacer lo que no logran los tanques y vehículos blindados no le está funcionando a Putin. Rusia, al menos, ha reconocido este hecho. Según Forbes, Rusia ha estado experimentando con nuevas tácticas de tanques que cree que tienen más posibilidades de éxito que las tácticas utilizadas anteriormente. Rusia ahora combina 2 tanques con una pequeña flota de drones. Los drones zumban alrededor, coordinando el fuego y proporcionando a los tanques una mayor conciencia situacional. Todo mientras los tanques cambian continuamente de posición para poder disparar sin convertirse en objetivos estáticos. Por supuesto, Rusia no ha resuelto el problema de lidiar con el hecho de que los operadores de drones de Ucrania normalmente operan desde fuera del alcance de disparo de un tanque, lo que significa que los drones FPV aún pueden atacar y destruir los tanques mucho antes de que lleguen a las defensas ucranianas sobre las que quieren disparar. Si a los operadores de tanques les faltan comida, combustible o municiones, no pueden hacer mucho. Rusia intenta adaptarse, pero parece insuficiente y demasiado tarde. Además, no recupera los muchos USI y TVP perdidos. Rusia solo aumenta la presión sobre su logística, ya sobrecargada, dice Forbes, lo que podría hacer que esta nueva estrategia ni siquiera inicie. Aunque todos estos problemas representan muy malas noticias para Rusia, mientras intenta avanzar en Ucrania sin perder el resto de sus blindados, también hay problemas para el futuro. Rusia quiere construir un ejército lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la OTAN, y no lo va a lograr mientras enfrenta tantas pérdidas. El Kremlin comienza a sentir miedo, pues sabe que un país europeo podría arruinar los planes de Putin. This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success, 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic, with over 16,100 armoured vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results, with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl, sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought.
But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft, and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles, and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes. But more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large, heavily fortified strongpoints. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy. And the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Center for Defense and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognized this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall, Ukraine built a shifting, adaptive front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv, and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called Plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables,
and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare, finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, 2 positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift: hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops. Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks. Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge. Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech have started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone
as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology. Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict. The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes, has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations. Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare. The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defense. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes.
Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military-industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week, new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous. Every month, more ground robots join the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember, Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize, or coerce a completely new army, and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025 reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically, creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await.
This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting, through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022. ¿Cuántas veces podrá Rusia seguir reclutando un ejército para reemplazar a sus caídos? Es una pregunta que Ucrania se ha hecho muchas veces antes, ya que el aparentemente interminable envío de soldados rusos a su perdición contra las defensas de Ucrania parece no tener fin. Pero ese final se acerca. Ya hay luz al final del túnel, pues la crisis de personal de Vladimir Putin está explotando. Llevada al límite por pérdidas históricas de tropas, Rusia ahora tiene problemas para reemplazar a sus muertos. Esa afirmación la hizo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según Rutte, las enormes pérdidas mensuales de Rusia, que él afirma llegan hasta 25.000 soldados y tal vez más, como pronto sabrás, no son sostenibles. Business Insider informó que Rutte dijo en la conferencia global Europa en Bruselas que los rusos pierden muchos soldados por la defensa ucraniana. El informe del medio, que se publicó el 14 de enero, continuó señalando que Rutte aclaró su declaración con la revelación de que las cifras excepcionalmente altas que compartió no eran la tasa de bajas de Rusia, eran la tasa de muertes del país. No hablo de heridos graves, sino de muertos, dijo Rutte y añadió, ahora pierden esa cantidad o más en un mes. Eso también es insostenible de su parte. Es notable que Rutte lo afirme, especialmente porque Rusia ha demostrado que la táctica de Putin de enviar soldados al conflicto ucraniano ha sido sostenible hasta ahora. Cada vez que Rusia parecía perder muchos soldados, sacaban otra jugada de la manga. Rusia sigue intentando jugar sus trucos, y pronto exploraremos cuáles son algunos de ellos. Pero la diferencia es que las tácticas de reclutamiento que han funcionado tan bien durante casi 4 años están empezando a caer. Lo que le queda a Rusia son pérdidas mensuales que superan las pérdidas totales que la ex Unión Soviética sufrió durante toda su guerra con Afganistán. En esa guerra, la Unión Soviética perdió unos 15.000 soldados en poco más de 9 años. Eso equivale a unos 1.666 soldados al año o alrededor de 138 soldados por mes. Si la cifra más baja del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de 20.000 muertes rusas al mes es correcta, Rusia estaría perdiendo unos 5.000 soldados más al mes en Ucrania que en 9 años de guerra en Afganistán. Putin puede considerarse un asesino en masa de su propio pueblo. Además, las cifras de Rutte quizá estén subestimadas. El 8 de enero, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el comandante en jefe Oleksandr Syrski señalaron que la estimación mensual de bajas de Rutte podría estar errada por varios miles. Al Jazeera informa que Zelensky afirma que el número de muertes rusas ha superado las 25.000 cada mes desde octubre. En diciembre, se eliminaron 35.000 ocupantes y esto ha sido confirmado con material de video, afirmó Zelensky, agregando, en noviembre hubo 30.000 y en octubre 26.000 ocupantes eliminados. Estas cifras superan la estimación de Rusia y muestran un patrón claro. Según Zelensky, las muertes rusas subieron entre 4.000 y 5.000 soldados por mes en los últimos 3 meses de 2025. Ese patrón no favorece los planes de Putin en 2026 y Syrski confirmó que los datos de Zelensky son mayormente precisos. También el 8 de enero, Al Jazeera informó que el comandante en jefe del ejército ucraniano declaró: el enemigo perdió más de 33.000 efectivos en diciembre. Esta cifra solo considera casos confirmados en video, pero las pérdidas reales de los ocupantes son mayores. Syrski añadió otro dato interesante. El primer mes en que las unidades de sistemas no tripulados de las fuerzas de defensa de Ucrania neutralizaron casi tantos soldados del ejército ocupante como los que Rusia reclutó en un mes. Esta declaración sugiere que Rusia no recluta lo suficiente y que los drones ucranianos causan la mayor parte del daño al ejército ruso de cara al 2026. Sigue viendo para descubrir que aquí está pasando mucho más que solo unas cuantas pistas. Pero ahora mismo, puede que algo te esté molestando. Una cosa es que Ucrania afirme que ha matado entre 20.000 y 35.000 soldados rusos por mes, pero las afirmaciones no significan mucho por sí solas. Puedes decir que eres el rey del mundo, pero sin corona, cetro, túnica y charla elegante, no lo demuestras. La evidencia es más relevante que los números, y Ucrania la requiere para respaldar sus afirmaciones.
Ucrania tiene esa evidencia y está en una plataforma accesible para el personal militar ucraniano. Esa plataforma, llamada Sistema Delta, es parecida a un servidor de Discord y está disponible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. A través del Sistema Delta, los soldados ucranianos pueden ver mapas de batalla y, lo más importante, ver las transmisiones en vivo que están siendo grabadas por los drones que Ucrania está usando para atacar a las tropas rusas. Creado en 2021, el sistema brinda a Ucrania un conocimiento situacional en su territorio que Rusia no puede igualar y es accesible desde cualquier lugar. Según Gray Dynamics, el sistema Delta no necesita configuraciones y funciona en laptops, tabletas o celulares. Su diseño intuitivo muestra imágenes de drones, satélites, inteligencia humana y sensores. Esta información está disponible en un mapa interactivo, lo que convierte a Delta en la mejor fuente para que Ucrania confirme las bajas que causa a Rusia. Una persona promedio no puede entrar a Delta para ver lo que muestra a Ucrania, pero las grabaciones de drones ucranianos están ahí y cualquier soldado ucraniano puede revisarlas. Si esos soldados observan, verán que un factor clave ha hecho que Ucrania elimine a muchos soldados rusos en meses recientes. Es un factor decisivo que ha existido durante varios años hasta este momento, aunque el uso que Ucrania le da parece haber subido de nivel. Por supuesto, hablamos de drones. Ahora, los drones ucranianos matan a más soldados de los que Putin puede reclutar para el ejército ruso. Las cifras de diciembre que compartió Siersky muestran el cambio en el reclutamiento ruso causado por los drones ucranianos. Euromaidan Press publicó estadísticas interesantes el 6 de enero y destacó la importancia actual de los drones ucranianos en todas sus operaciones. Solo en diciembre, las unidades que operan los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, o UAV, realizaron 339.000 misiones. Es una cifra increíble que se traduce en aproximadamente 10.935 misiones diarias. El aumento en el uso de drones dio resultados, pues Siersky, según Euromaidan Press, afirma que los objetivos alcanzados por drones ucranianos crecieron 31% en diciembre y los soldados rusos impactados por UAV subieron más del 25%. Sin embargo, estas cifras ni siquiera son lo más impresionante de esta parte de la historia. Las fuerzas de sistemas no tripulados en Ucrania representan solo el 2.2% del personal militar. Para poner en perspectiva ese porcentaje, Global Firepower dice que el ejército de Ucrania tiene 900.000 efectivos activos, el 2.2% de 900.000 son solo 19.800 personas. Piensa en las cifras que compartieron Ruter, Zelensky y Siersky. Los operadores de drones de Ucrania están matando a más soldados rusos cada mes que el número total de operadores de drones que Ucrania tiene cada mes. Si el ejército quiere eficiencia, Ucrania está mostrando exactamente de dónde proviene esa eficiencia. Ucrania no cederá en el tema de los drones. Está construyendo más y mejores drones que permitirán a sus operadores aumentar el número de bajas enemigas mientras desgastan al ejército ruso en el proceso. En cuanto a cifras, Ucrania está construyendo alrededor de 4 millones de drones al año, según un informe del Kiev Post del 12 de noviembre. No todos estos drones se usan para matar soldados rusos directamente. Ucrania también fabrica vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento que permiten a sus tropas, tanto detrás de los controles de los drones como en tierra, reaccionar a los movimientos de Rusia. De nuevo, el sistema Delta entra en juego aquí. Ucrania también está construyendo miles de drones de largo alcance, que está utilizando para erosionar lentamente la maquinaria de guerra rusa desde dentro, con ataques a la energía, la logística y el equipo rusos. Quizá no sean bajas directas, pero si Rusia tiene menos recursos para sus soldados, es más probable que mueran en el campo de batalla ucraniano. Sin embargo, la mayoría de los 4 millones anuales son drones FPV, como los que graban las bajas destacadas por Ruter, Zelensky y Siersky. Esos drones solo mejorarán con el tiempo. El 14 de enero, Euromaidan Press informó sobre una reunión de los principales líderes militares y de seguridad de Ucrania. En esa reunión, se decidió aumentar la efectividad de la línea de drones de Ucrania, una zona de muerte infestada de drones de 10 a 15 kilómetros de profundidad a lo largo del frente. El exministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, comentó sobre la reunión en una publicación de Telegram donde dijo: al Ministerio de Defensa se le instruyó a agilizar y asegurar una distribución clara de los fondos entre los medios de destrucción, así como encontrar oportunidades financieras adicionales para cubrir las necesidades urgentes de las fuerzas de defensa. También aumentaron la producción de drones de fibra óptica, considerando su alcance y precisión destructiva.
Los drones ya han probado ser muy efectivos para eliminar soldados rusos. Ahora Ucrania parece estar lista para fabricar más, para hacer que esos drones sean más capaces, y eso significa que lo que hemos visto en los últimos meses respecto a la tasa de muertes en Rusia puede ser solo el comienzo de un problema mucho mayor que va a atormentar a Putin y sus compinches en 2026 y más allá, si la guerra no termina este año. Rusia ya ha resuelto este problema antes. ¿Cómo? Cada vez más reclutamiento. Y si recuerdas lo que te dijimos antes en el video sobre el reclutamiento militar de Rusia, entonces probablemente puedas adivinar lo que vamos a decir a continuación. La solución de eficacia probada de Putin ya no está funcionando tan bien como él necesita. Hay algunas razones por las que sucede esto, pero antes de decirte cuáles son, esperamos que estés disfrutando este video, y si es así, te agradeceríamos que le des like, lo compartas, te suscribas y dejes un comentario diciéndonos qué piensas sobre todo lo que te hemos contado hasta ahora. Todo eso ayuda al canal y tu apoyo significa que podemos seguir trayéndote información sobre temas militares de todo el mundo. Sobre el reclutamiento en Rusia, Putin ha seguido una estrategia simple durante gran parte de la guerra en Ucrania. Todo lo que el Kremlin tiene que hacer es encontrar algunas de las regiones más pobres de Rusia, localizar a hombres socialmente vulnerables y luego mostrarles más dinero del que han visto en su vida. Así de simple, Rusia tiene soldados por contrato, a quienes ha estado contratando por decenas de miles cada mes. El Kremlin apunta específicamente a los rusos que no tienen perspectivas de futuro, y lo hace publicitando en lugares donde es más probable que ese tipo de personas estén, como informó Político en mayo de 2025. Donde antes Putin usaba citatorios y órdenes judiciales para empujar a la gente al ejército ruso, ahora estaba usando enormes cantidades de dinero, atractivos paquetes de beneficios e incluso apelaciones a la frágil hombría de los hombres que Rusia buscaba para conseguir lo que quería. Rusia creó lo que equivalía a un mercado militar, y según una Katerina Schulman, quien es politóloga en el Instituto Osteuropa en Alemania, el mercado estaba enfocado en grupos demográficos muy específicos. Estas medidas se enfocan en hombres vulnerables, con deudas, antecedentes penales, poca educación financiera o afectados por microcréditos depredadores. Personas al margen, sin perspectivas, dice Schulman a Político. Y todo funcionó bien un tiempo. Ahora, Rusia comienza a notar cosas extrañas en su reclutamiento. Todo empezó en las regiones más pobres de Rusia, fuente constante de soldados para Putin durante la guerra. En octubre, el Kiev Post informó sobre el reclutamiento ruso en la República de Saja, también llamada Yakutia. Allí, los centros de reclutamiento han estado quedando por debajo de sus cuotas en aproximadamente un 40%. Las ridículas cuotas de Putin probablemente influyeron. El descontento era generalizado entre los residentes, especialmente entre los grupos indígenas yakutos, evenos y evenki, a quienes Rusia ya había reclutado antes. Estas minorías étnicas no quieren morir en la guerra de Putin, y Rusia está teniendo dificultades para ofrecer los incentivos financieros necesarios para convencer a las personas que ha estado reclutando hasta ahora de que se unan. Parece que tratar a tus soldados como carne de cañón no es buena estrategia. Esta estrategia le está costando caro a Putin de forma sorprendente. Descubre cómo. En cuanto al dinero, toda la estrategia de Putin de usar la enorme tasa de desgaste de Rusia para quebrar a Ucrania depende de un presupuesto de reclutamiento bastante grande. Intellinews reporta que los bonos de reclutamiento militar ruso costaron al Kremlin cerca de $4.000 millones solo en la primera mitad de 2025. Ese es el punto. Este dinero Rusia lo gastó solo en bonos. A fines de 2025, Intellinews estimó que Rusia habría gastado cerca de $10.000 millones en bonos, sin incluir salarios, entrenamiento, equipamiento ni la tasa de mortalidad. Este gasto no es sostenible y ya se notan las grietas. En octubre, la Fundación Jamestown informó que varios sujetos federales rusos están disminuyendo discretamente los bonos para reclutas. Esos sujetos federales, como la República de Saja, parecen creer que invertir en servicios esenciales como escuelas y hospitales es mejor que dar dinero a quienes solo serán enviados a Ucrania para morir. Esto significa que el presupuesto de reclutamiento ruso se está agotando. Y ahora el Kremlin está cada vez más desesperado. Ha comenzado a usar tácticas encubiertas para reclutar a más soldados extranjeros, mientras intenta llenar los vacíos que dejan algunas de sus regiones al no cumplir con sus cuotas de reclutamiento. Se están utilizando campañas en redes sociales que prometen lo que parece ser un trabajo fácil lejos de las líneas del frente de la guerra en Ucrania para atraer a personas de otros países a unirse a la guerra de Putin. Por supuesto, estos roles no combativos que prometen terminan provocando que los reclutas extranjeros sean enviados a la picadora de carne. Según ABC News, Rusia ha reclutado al menos a 18.000 soldados extranjeros de 128 países desde que comenzó la guerra. De esos soldados, 3.388 murieron hasta el 7 de diciembre en una guerra que a la mayoría le dijeron que no tendría que pelear.
El 13 de enero, The Guardian reportó sobre hombres yemeníes engañados por Putin y el impacto de terminar en el frente de la guerra en Ucrania. El medio cita a un soldado yemení anónimo. Morimos 1000 veces al día por el terror de los rusos. Salven a sus hermanos yemeníes. Nos obligan a luchar. Nuestros amigos están muertos. Estamos entre la vida y la muerte. Además de criticar la guerra de Putin, esta declaración es una advertencia. Rusia busca engañar a soldados extranjeros para que peleen en la guerra de Putin. Mientras más información así se revele, menos podrá Rusia depender de extranjeros para cubrir los fallos en su reclutamiento interno. Lo que vemos ahora es que el ejército ruso enfrenta una crisis de personal. Esa crisis está causando la dolorosa consecuencia para Putin mencionada antes en el video. Las tácticas de carne de cañón de Rusia no solo son insostenibles por la alta cantidad de soldados muertos por drones ucranianos y la desesperación de reclutar ante el rechazo de más personas a luchar por Putin. En Ucrania, oficiales rusos se rebelan contra las tácticas de carne de cañón, algo impensable para el Kremlin. El Daily Express informa que el personal militar en la región de Donetsk, Ucrania, y especialmente aquellos destinados a asaltar la ciudad sitiada de Pokrovsk, están solicitando cada vez más ser trasladados a cualquier otro lugar. Estas afirmaciones son del grupo pro-ucraniano Artesh, que asegura que oficiales suplican ser enviados a la retaguardia para no morir en Pokrovsk. El mando controla a los oficiales con amenazas de sanciones, degradaciones y bloqueo de carreras, dice Artesh, y agrega que son reprendidos si sus subordinados rinden posiciones. Se les pide informar una situación estable inexistente y firmar documentos que no reflejan la realidad. El miedo ha alcanzado un nivel histórico entre los soldados rusos, y eso es tan peligroso para la ambición de Putin en Ucrania como los problemas de reclutamiento, y empeora aún más. Muchos oficiales rusos e incluso algunos comandantes están tan aterrados que tienen conductas autodestructivas que agravan la alta tasa de muertes rusas, principal causa de los problemas de personal en Rusia. Esos oficiales y comandantes beben en exceso. El 24 de diciembre, United 44 Media informó sobre lo que Artesh llama el Batallón Alco de Rusia. Un agente de Artesh, con el 4º Batallón de la 74ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, afirma que los comandantes de compañía beben tanto en el frente que llegan a dar órdenes a los soldados mientras están ebrios, mientras están tan bajo la influencia que están completamente desconectados de la realidad de lo que sucede en el terreno. El impacto de este enfoque único sobre la guerra moderna es el esperado. El agente de Artesh informa que el batallón Alco registra hasta 100 muertos y heridos al mes, mucho más que otras unidades. Aunque los comandantes intentan ahogar sus penas y sus oficiales suplican ser reasignados, el Kremlin sigue ordenando asaltos. Los soldados rusos huyen temerosos hacia las defensas ucranianas, pero la mayoría es abatida por drones, cayendo por miles antes de llegar. Al iniciar 2026, Rusia nota que ni la mano de obra ni el dinero son infinitos. Putin enfrenta una crisis creada por él mismo y ya no hay regreso para Rusia. A Rusia solo le queda intentar escalar el conflicto sin un final claro. Eso tampoco funcionará, pues mantener una estrategia fallida no resuelve la crisis de mano de obra en Rusia. El final de Vladimir Putin ha iniciado, así que agarra unas palomitas y mira nuestro video mientras documentamos el colapso ruso que se está desarrollando en vivo en Ucrania. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para más actualizaciones sobre la estrategia de desgaste de Vladimir Putin y su impacto en el deteriorado ejército ruso. Gracias por vernos.